A esta hora y en nuestros estudios en Washington nos acompaña Héctor Chamis, columnista del diario El País, profesor en la Universidad de Georgetown, invitado frecuente del programa. Héctor, bienvenido, buena tarde. Gracias, Idania. Buenas tardes para ti. Vamos a comenzar con una frase que decía el canciller de Uruguay, el canciller Rodolfo Noboa. Él decía que la intransigencia bloquea toda solución. Y me preguntaba, ¿quién ha sido el intransigente hasta ahora? ¿No ha sido Nicolás Maduro o el régimen que gobierna Venezuela? Sí, bueno, me río porque yo pensaba exactamente lo mismo escuchando las palabras del canciller Noboa. ¿La intransigencia de quién? ¿La intransigencia desde cuándo? O sea, el canciller habla como si esta crisis hubiera comenzado ayer. Y esta es una crisis de mucho tiempo, es una crisis de muchos años, donde el diálogo, el no ser intransigente ya fue planteado innumerables veces. Entonces, él llega, el gobierno de Uruguay y el gobierno de México llegan como si esto fuera una novedad. Y eso por un lado. Y por el otro lado, también este llamado mecanismo de Montevideo, en su declaración de ayer, plantea diálogo, mediación, negociación, sin condiciones. Bueno, si hubieran tomado un curso de mediación de una semana, sabrían que no existe tal cosa, que no hay negociación posible sin condiciones, ni en una negociación salarial, ni en una disputa en una compañía entre los accionistas que deben negociar algo. Siempre hay parámetros en una negociación. Y el canciller de Uruguay, el gobierno de Uruguay y el gobierno de México se embarcan en un supuesto diálogo o negociación sin condiciones. Eso es un salvavidas para Nicolás Maduro, así de simple. Claro, pero además, ¿cómo ignorar la violación permanente de los derechos humanos? ¿Cómo ignorar los presos políticos? ¿O cómo ignorar las ejecuciones de los últimos días o de las últimas protestas realizadas por el FAES? Es decir, lo han denunciado las organizaciones no gubernamentales que hacen vida en Venezuela. Lo ha denunciado actores y organizaciones venezolanas, internacionales, es la constante. Podría decirse justamente, bueno, para que haya tal negociación y diálogo, el gobierno debe tener un gesto de buena voluntad. Una condición sería liberar a los presos políticos, dejar de reprimir. Por ejemplo, en eso transcurre toda mediación entre dos grupos en conflicto, en Venezuela y en todas partes. En una guerra civil, en una crisis política. Gestos de buena voluntad son esenciales precisamente para poder generar en la otra parte un mínimo de confianza que facilite el diálogo. El gobierno no se presta a eso, no ha dejado, como bien dices, de reprimir, no ha dejado de torturar oficiales militares que han apresado en las últimas horas, con torturas verdaderamente salvajes. Eso está documentado también. Ni lo más mínimo de un gesto de buena voluntad. Bueno, entonces aquí estamos en esto del mecanismo de Montevideo y ya hemos visto cómo el grupo de contacto con los europeos y otros latinoamericanos en el día de hoy se ha distanciado notablemente de ese supuesto mecanismo de Montevideo. Ahora, por otra parte, Héctor, uno se pregunta, ¿por qué insistir en un mecanismo que ha fracasado una y otra vez? Es decir, si fuera la primera vez y van todos con ilusión, con esperanza, con voluntad, una y otra vez ha fracasado el diálogo. Y ha fracasado porque simplemente los negociadores o los participantes del lado de Nicolás Maduro no cumplen, ganan tiempo, como lo hicieron la última vez en República Dominicana. Porque los supuestos mediadores no son neutrales. El gobierno de Uruguay no es neutral.
El gobierno de México no es neutral. No han reconocido la presidencia encargada de Juan Guaidó, siguen reconociendo a Maduro y se proponen como es un sinsentido, una contradicción en sus términos, al mismo tiempo que se proponen como mediadores neutrales, pues no son neutrales. Eso está claro y hay informaciones periodísticas, hay argumentos, hay una declaración de Juan Guaidó del día de ayer o de antes de ayer, donde dice que el gobierno de Maduro estaría transfiriendo 1.200 millones de dólares a Montevideo, a una cuenta bancaria en Uruguay. Bueno, el gobierno de Uruguay podría aclarar eso, decir que no es verdad, pero ni siquiera eso han hecho, si te fijas. Ni siquiera han dicho, ni siquiera han rechazado la observación del presidente Guaidó como falsa. Bueno, aparentemente no es falsa entonces. Ahora, por otro lado, en el caso, por ejemplo, de Mogherini, que insiste en las elecciones y en que todo esto tiene que desembocar en un proceso electoral, por supuesto, es decir, eso es lo que quieren los venezolanos. Pero para que exista un proceso electoral hay que desalojar a los poderes usurpadores en este momento. Y uno de esos poderes es el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo si no se garantiza un resultado electoral? Absolutamente. La Asamblea Nacional debería, ya ha comenzado a tener algunas entrevistas preliminares sobre candidatos, posibles candidatos, miembros del Consejo Nacional Electoral, reorganizado por la Asamblea Nacional. Eso debería terminarse con cierta urgencia para tener 5 rectores confiables, independientes, creíbles. Porque precisamente no hay posibilidad alguna de un proceso electoral con la institucionalidad del régimen. Y eso requiere también de tiempo. No es real que eso se pueda hacer ni en 8 días, ni en 30, ni en 90. Eso requiere de más tiempo. Esa es la realidad. Los que saben de administración electoral lo han dicho. No se organiza una elección de un día para el otro. No se reforma una institucionalidad electoral de un día para otro. Sin embargo, quiero rescatar algo. Los europeos, en palabras de Mogherini de hoy, y he sido crítico de Mogherini, como lo hemos conversado aquí en tu programa y lo he dicho en alguna columna. Sin embargo, en el día de hoy es importante este paso al costado que da Federica Mogherini y los europeos y el grupo de contacto respecto al llamado mecanismo de Montevideo. Porque los europeos en esta declaración, las palabras de Mogherini de hoy son muy claras y son importantes. Tal vez no sepa cómo, pero reclama, exige la realización de elecciones libres, justas y transparentes. Y al mismo tiempo, y esto es lo más importante, dada la coyuntura de hoy, de mañana, de la próxima semana, exige que se permita el ingreso de ayuda humanitaria. Y ese es un dato nuevo en la posición de la Unión Europea, no del Parlamento, sino en la posición de Mogherini frente a la crisis de Venezuela. Y eso debe ser elogiado y debe ser reforzado, porque eso es el debate que estamos teniendo hoy y esa es la imperiosa necesidad de permitir ayuda humanitaria ante la necesidad de los venezolanos. Héctor, ¿tú crees que, es decir, mayor refuerzo que ver esas imágenes que de una u otra manera a todos nos han tocado, de ver estos camiones llegando cargados de insumos médicos, de medicinas, de alimentos, sabemos que están adentro? ¿Cómo, con qué cara Nicolás Maduro va a impedir que esto ingrese cuando todos los venezolanos del otro lado solo hablan de estamos esperando, lo tienen que dejar ingresar? Absolutamente, cara ninguna, pero tampoco es una decisión de Maduro, es una decisión de las guardias fronterizas de permitir esa entrada. Es una decisión de los oficiales militares de niveles medios de permitir esa entrada. Ya ingresó ayuda humanitaria a Puerto Rico en el día de ayer, ¿verdad? Y es el primero. El gobierno del Estado asociado de Puerto Rico, porque estaba asociado de Estados Unidos,
ha enviado ayuda humanitaria y ha ingresado. Es un comienzo, es un signo alentador. Sí. Y por el otro lado, la conversación que tuviste hace un rato en tu programa, que es absolutamente cierto. La ayuda humanitaria necesaria para los venezolanos con hambre y enfermedad forma parte de las obligaciones internacionales bajo el principio de la responsabilidad de proteger. Es necesario, es imperioso, es obligatorio. Sí. Cuando una población está en riesgo, aplicar el principio de responsabilidad de proteger, que es una decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas de 2005, y se basa en una cantidad importante de genocidios que se hubieran evitado o aminorado de haber existido un instrumento como el de la responsabilidad de proteger para ir en socorro de población civil en riesgo, ya sea en riesgo de enfermedad, de muerte o de ataque militar. Y un poco de todo esto es el caso de Venezuela. Lo hemos conversado, ¿te acordás? Estas son las imágenes que uno ve en el puente Simón Bolívar. Una gran afluencia de migrantes que cruzan ese puente porque no tienen medicinas, porque no tienen la posibilidad de hacerse una diálisis para los enfermos renales, porque no tienen acceso a alimentación, sí, porque no tienen vacunas para sus niños. Entonces, yo creo que estamos en otra etapa ahora y en ese sentido, a pesar de no compartir esto de Mogherini, de elecciones cuando Nicolás Maduro no puede organizar elecciones y el Consejo Nacional Electoral existente no puede convocar elecciones por definición, pero a pesar de eso exige esa elección, que es un principio y eso es bueno, y al mismo tiempo exige que se permita el ingreso de ayuda humanitaria. Sí, que creo que esto tendría que ser a una sola voz. En relación al avión de Puerto Rico, autoridades de la isla han dicho que, o decían anoche que este avión aterrizó, se lo dijeron a nuestro colega Fernando del Rincón. Sin embargo, Diosdado Cabello hace un rato decía que este avión no llegó. No tenemos claridad en relación a qué pasó con el avión. Ahora, más allá de esto, no quiero dejarte ir sin preguntarte, cuando hablamos de la solicitud a una sola voz de este ingreso de ayuda humanitaria, por ejemplo, el Papa Francisco, en lugar de estar pidiendo que la oposición le solicite una intermediación, pudiera, por ejemplo, también exigirle a Maduro que permita el ingreso de la ayuda humanitaria. Sí, debería decir eso, debería exigir eso, debería precisamente invocar su estatura moral, su autoridad espiritual para paliar la tragedia humanitaria en curso en Venezuela desde hace muchos años, porque la realidad es que ahora esa crisis se ha agudizado en el último año profundamente, pero es una crisis en formación desde hace muchos años, desde hace al menos 4 años, cuando ha comenzado a haber escasez de alimentos y escasez de medicinas y escasez de equipamiento médico en los hospitales. Los enfermos mueren porque los hospitales se quedan sin luz. Sí, así es, así de grave es la crisis de Venezuela. Héctor Chamiz, gracias por acompañarnos como siempre.